Los pactos de Letrán, firmados el 11 de febrero de 1929 entre el Reino de Italia y la Santa Sede, marcaron un hito en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado italiano, resolviendo la llamada cuestión romana que había permanecido abierta desde la unificación de Italia en 1870. Estos acuerdos, negociados entre el gobierno fascista de Benito Mussolini y el Papa Pío XI, reconocieron la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano y establecieron un conjunto de disposiciones con implicaciones políticas, económicas y religiosas. Los pactos de Letrán constaban de 3 documentos principales: un tratado político, una convención financiera y un concordato. El tratado político reconoció la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano, convirtiéndolo en un ente independiente bajo el dominio absoluto del Papa. Se establecieron sus límites territoriales y se otorgaron privilegios diplomáticos a la Santa Sede. La Convención Financiera comprometió al Estado italiano a pagar una compensación económica a la Iglesia Católica por la pérdida de los estados pontificios en el siglo XIX. Esta compensación incluyó el pago de 750 millones de liras en efectivo y la entrega de bonos por un valor de 1.000 millones de liras, lo que fortaleció las finanzas vaticanas y consolidó su independencia económica. El concordato reguló las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano, estableciendo el catolicismo como la religión oficial de Italia y concediendo a la Iglesia amplios privilegios en la educación y en la legislación matrimonial, así como una exención fiscal y protección para sus propiedades. Estos acuerdos consolidaron la presencia de la Iglesia en la vida pública italiana y reforzaron su influencia sobre la sociedad, en un contexto en el que el fascismo buscaba establecer un control ideológico y cultural sobre la nación. Uno de los aspectos más debatidos de los pactos de Letrán es su impacto sobre el principio de separación entre Iglesia y Estado. Si bien resolvieron un conflicto prolongado, lo hicieron en términos que favorecieron a la Iglesia Católica en detrimento del laicismo estatal. La declaración del catolicismo como religión oficial y la imposición de su enseñanza obligatoria en las escuelas públicas constituyeron un retroceso respecto a la política secularizadora de los gobiernos liberales del siglo XIX. Además, el concordato otorgó a la Iglesia un papel central en la regulación del matrimonio, negando validez legal a los matrimonios civiles hasta 1970, cuando se aprobó el divorcio en Italia. Asimismo, la influencia de la Iglesia en la educación pública limitó el desarrollo de un sistema laico basado en principios de pluralidad y autonomía estatal. El hecho de que estos privilegios fueran otorgados bajo un régimen fascista también generó interrogantes sobre la instrumentalización mutua entre la Iglesia y el Estado. Mientras Mussolini obtenía legitimidad y el respaldo de una institución con gran poder simbólico y social, la Iglesia veía en el fascismo un baluarte contra el liberalismo y el comunismo, 2 ideologías que consideraba peligrosas para su influencia. El contexto en el que se firmaron los pactos de Letrán es fundamental para comprender su verdadera naturaleza. Mussolini, en su búsqueda de consolidar el Estado fascista, necesitaba el apoyo de la Iglesia, que seguía teniendo una gran influencia sobre la población italiana. Al mismo tiempo, la Santa Sede veía con preocupación el avance del comunismo y percibía al régimen fascista como un aliado en la defensa del orden tradicional y la moral cristiana. A lo largo del periodo fascista, la Iglesia mantuvo una relación ambivalente con el régimen. Por un lado, el Vaticano respaldó muchas de sus políticas, incluyendo la represión de la izquierda y el énfasis en la familia tradicional. Por otro lado, cuando el fascismo intentó crear una ideología estatal totalitaria que compitiera con la influencia religiosa, surgieron tensiones, como en el caso de la educación y la política juvenil. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia no haya condenado abiertamente el régimen de Mussolini y que incluso haya participado en su consolidación ha generado críticas históricas sobre su papel durante este periodo. La ausencia de una oposición clara al racismo y a las leyes antisemitas de 1938, así como la falta de una condena explícita del imperialismo italiano, han sido señaladas como muestras de una actitud de complacencia o, al menos,
de pragmatismo político por parte del Vaticano. Los pactos de Letrán permanecieron vigentes hasta finales del siglo XX, cuando en 1984 fueron modificados a través de un nuevo concordato entre el Vaticano y la República Italiana. La principal reforma fue la eliminación del catolicismo como religión oficial del Estado, marcando un paso significativo hacia la secularización de Italia. No obstante, la Iglesia Católica mantuvo privilegios en materia educativa y cultural, así como un estatus especial en la política italiana. En términos de derecho internacional, los pactos de Letrán establecieron un precedente al reconocer a la Ciudad del Vaticano como un Estado independiente, lo que le permitió a la Santa Sede ejercer una diplomacia propia y mantener relaciones internacionales autónomas. Este estatus ha sido clave en su papel como mediador en conflictos y en su participación en organismos internacionales. Los pactos de Letrán de 1929 representaron una solución pragmática a un conflicto histórico, pero lo hicieron en términos que favorecieron al régimen fascista y consolidaron el poder de la Iglesia en la sociedad italiana. Si bien otorgaron estabilidad a las relaciones entre el Vaticano e Italia, también establecieron un modelo de relación entre Iglesia y Estado que limitó la secularización del país y permitió la injerencia eclesiástica en asuntos civiles y educativos. El apoyo implícito de la Iglesia al fascismo, en un contexto de temor al comunismo y al liberalismo, plantea cuestiones sobre la relación entre religión y política y sobre el rol de la Iglesia en la legitimación de regímenes autoritarios. A pesar de las reformas posteriores, los pactos de Letrán continúan siendo un caso emblemático del complejo equilibrio entre poder religioso y poder estatal en el mundo moderno.